Listo, ahí está grabándose, entonces empecemos. Como les dije ayer, pues a los que vieron política económica conmigo y macro, creo que lo ven con Sayago, no recuerdo con quién lo ven, pues seguramente muchas de estas cosas ya están muy claras para ustedes, ¿no? Solo al final vamos a ver cómo se resuelve una ecuación en diferencias que nos sirve para los modelos de crecimiento económico y pueda que eso sea lo nuevo para algunos de ustedes, porque otros pueda que también ya lo hayan visto. Entonces, bueno, vamos a empezar y para introducir el crecimiento económico, pues vamos a ver el modelo de Solow-Schwab, que es como el modelo seminal de crecimiento económico, aparte del de Harrod-Domar. El de Harrod-Domar tiene una orientación más keynesiana, eh, mientras que casi todo el resto de modelos de crecimiento son más de orientación neoclásica. Eh, Listo. Entonces, empecemos diciendo o aclarando que cuando estemos hablando hoy de crecimiento económico, no estamos hablando del crecimiento año a año del PIB, sino del cambio en la capacidad productiva o del crecimiento económico de un país o de una región en un periodo largo de tiempo, ¿sí? Estamos hablando de algo estructural, no de algo coyuntural. Estamos analizando aquí, en este caso, el largo plazo, no el corto plazo, ¿no? Y aquí está la diferencia. En el corto plazo nosotros analizamos las fluctuaciones del producto. En cambio, en el largo plazo analizamos el crecimiento económico, de hecho, ¿listo? Y la variable que se observa para calcular el crecimiento económico es el PIB, que puede ser per cápita o total, ¿cierto? Entonces, el PIB total nos muestra el tamaño de la economía. Por ejemplo, China, Rusia tienen un tamaño de la economía muy grande. Pero otra cosa es el PIB per cápita. ¿Sí? Países como, no sé, Luxemburgo, son muy pequeños en tamaño, puede ser, digamos, de población, pero su economía es muy grande y el PIB per cápita es muy elevado. Entonces, pues, si uno quisiera hablar como de nivel de vida, una medida más aproximada al bienestar es el PIB per cápita o el PIB total, sin ser la más adecuada para medir el bienestar, por supuesto, porque esto es un promedio. Entonces, puede hacer que solo el 1% de la población tenga la mayoría de la riqueza, pero el PIB per cápita, pues como es solo un promedio, sea muy alto, ¿cierto? Es decir, puede hacer que la media esté como muy alejada de la mediana, ¿cierto? Siendo la mediana muy baja, mucho más baja que la media. Eso pasa en sociedades muy desiguales como las nuestras. Bueno, entonces, antes de ir al modelo de Solow, recordemos un poco teorías como las teorías anteriores del crecimiento, las clásicas, por ejemplo. Entonces, analistas como Smith, Ricardo y Marx, aunque no se dedicaron hemos dicho, su análisis no era como orientado a explicar específicamente o de manera explícita el crecimiento, hay dentro de su teoría elementos que ayudan a deducir qué sería o a responder a la pregunta qué es lo que ocasiona la riqueza de las naciones, el crecimiento de las sociedades, ¿no? Entonces aquí están pues Smith, Ricardo, Marx, por ejemplo, pero hay otros como Malthus, podría estar ahí el mismo Schumpeter, aunque mucho más reciente. ¿Sí? Hay otros modelos de tipo keynesiano, como les decía. Está el más conocido, el de Harrod-Domar, pero también los aportes de Kaldor, Kalecki y Robinson son importantes aquí. Joan Robinson, la única mujer que aparece en este listado. Está pues, el de Solow, que es el que vamos a ver, teoría de crecimiento neoclásico. Hay modelos de crecimiento multisectorial como el de Usawa, ¿sí? Que explican el crecimiento a partir no de un solo sector o una sola función de producción, sino reconociendo la multisectorialidad en la economía. Hay teorías del crecimiento que aunque siguen siendo exógenas, se basan o sea, como para hallar el crecimiento de la economía, de qué depende de la economía, parten
de un modelo donde los agentes optimizan, optimizan sus decisiones de ahorro y de consumo, ¿sí? Y entonces se puede hallar, pues, la tasa máxima de crecimiento de acuerdo a las decisiones de los individuos. Está también la teoría monetaria del crecimiento de Tobin y modelos de crecimiento endógeno como el AK, el modelo de Lucas y el de Rommel, ¿sí? Pues algunos de estos los vamos a ver en el curso de macro en su momento. Aquí solamente vamos a mencionarlos. Entonces, para mirar estos tres primeros, diríamos entonces que para Smith el crecimiento del producto, ¿sí? Se explica por el crecimiento poblacional, por la inversión, esta G está como denotando crecimiento, ¿no? El crecimiento de la tierra y el crecimiento de la productividad total, ¿cierto? La productividad total de los factores. Según Ricardo, los factores de producción estimulan el crecimiento, pero entonces eventualmente se llegará a un estado estacionario porque los factores rinden a ritmos decrecientes, ¿sí? Sus rendimientos son decrecientes, todos los factores, por ejemplo la tierra, ¿sí? Y eso se presenta porque pues, se requeriría para que crezca el producto que crezcan todos los factores, pero la tierra tiene una oferta fija, ¿cierto? Entonces eso hace que la segunda derivada del producto con respecto a ese factor sea negativo, aunque la primera sea positiva. Y finalmente, entre estos clásicos está Marx, que pues, obviamente de manera explícita él no dijo, bueno, esta es mi teoría del crecimiento, no, sino que dentro de sus escritos están análisis de los cuales por los cuales uno puede explicar qué es lo que ocasionaría el crecimiento en la economía. Y básicamente ahí, pues, digamos, la clave es las relaciones de explotación de los factores de producción. Básicamente, específicamente, los dueños del capital, ¿sí? Pueden ejercer relaciones de explotación en los trabajadores y eso hace que puedan acumular y acumular y acumular. Por eso Marx decía que en el momento en que los trabajadores ya no estuviesen de acuerdo con esa situación y explotaran, ¿sí? O se rebelaran contra el sistema, ya el capitalismo se acabaría, ¿no? Esa es como la fuente de que él decía, bueno, las cosas van a cambiar de manera natural porque los trabajadores en algún momento ya se van a levantar, ¿sí? No se van a aguantar esas relaciones de explotación, que es lo que permite la acumulación. Pero bueno, si uno quisiera ver matemáticamente un poco las explicaciones de Marx, entonces diríamos que en un largo plazo, los beneficios que podemos denotar por R van a crecer a ritmos decrecientes, ¿sí? Pero no va a ser por los salarios, ¿no? Como diría Smith, ni tampoco por la productividad marginal decreciente, como diría Ricardo, decreciente de los factores, sino que, según Marx, sería por una composición orgánica creciente del capital, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos que el beneficio o los beneficios dependen de esta tasa C sobre B, que es la tasa capital constante sobre capital variable, entonces diríamos que este C, que es el capital que se invierte en los medios de producción, va en crecimiento o va a crecer y entonces miren que esto haría que bajara las ganancias, ¿cierto? Es como, por eso se le dice creciente composición orgánica del capital, ¿sí? O sea, como que el mismo sistema haría eventualmente que estas ganancias se redujeran y bueno, ya no sería atractiva la acumulación. Listo. Vamos entonces ahora sí al modelo de Solow-Swan, que es el que ustedes, los economistas, trabajaron en pregrado principalmente, junto con otros modelos. Probablemente Najid y probablemente Mónica también en sus cursos de macro básicos alcanzaron a trabajar el modelo de Solow-Swan. Entonces, pues yo voy a hacer como si, pues, o sea, lo voy a hacer como recorderis de verdad, ¿no? Entonces, uno puede representar la función de producción, es decir, cuando llamamos función de producción a la forma en la que los
los factores de producción se transforman en producto, ¿sí? Cómo los factores de producción y la tecnología pues, modifican la producción, ¿sí? O cómo se puede obtener producción a partir del uso de estos factores de producción y de la tecnología. Eso es lo que recoge la función de producción. Entonces diríamos que Y, que es el producto, es función de A, la tecnología, y de los factores de producción que simplificamos diciendo que hay dos factores de producción, el capital y el trabajo, ¿cierto? Y denotamos K como el capital y L como el trabajo. Listo. Entonces, los supuestos de este modelo es que la función de producción tiene rendimientos constantes a escala. ¿Qué significa que tenga rendimientos constantes a escala? Que si cada uno de los factores se multiplica por un factor constante específico, por ejemplo, por 2, no se multiplican, la función de producción se va a duplicar también, ¿listo? Eso significa que sean los rendimientos constantes a escala. Si fueran crecientes, y entonces al multiplicar por X los factores, la producción crecería más que proporcionalmente. O si fueran decrecientes, sería lo contrario. ¿Listo? Hay rendimientos, otra característica de la función de producción es que los factores de producción tienen rendimientos decrecientes. Es decir, que el producto crece a medida que aumentan los factores de producción, pero aumentan a ritmos decrecientes. ¿Eso cómo se denota matemáticamente? Pues en que la primera derivada del producto respecto a cada uno de los factores es positiva, pero la segunda derivada es negativa, ¿cierto? Ahí dice ver la forma de la función de producción, pues ¿cómo sería? Así, de esta manera. Algo así Nicolás habló ayer de por qué la función de producción tendría esta forma, por los rendimientos decrecientes de los factores, ¿listo? Entonces, la pendiente de esta curva corresponde a la productividad marginal, en este caso del capital, porque es lo que tenemos acá, el capital por trabajador y acá la producción por trabajador. ¿Listo? Bueno, entonces vamos avanzando. Podemos darle una forma específica a esta función de producción, que aquí está en términos generales, ¿sí? Y una forma funcional, un ejemplo de forma funcional es la función de Cobb-Douglas. Con esa función trabaja solo su modelo de crecimiento, ¿no? La propuso Wicksell y también, que es un economista sueco, pues, y fue aplicada por Cobb y por Douglas también, ¿sí? Por eso se llama la función Cobb-Douglas. Y bueno, cumple estos supuestos, que los rendimientos son constantes a escala y que los rendimientos de los factores son decrecientes. ¿Listo? Eso cómo lo sabemos. Miren que si multiplicáramos por 2 cada uno de estos factores, o por X, reagrupando nos daría que al final esto da XY, ¿cierto? Que al multiplicar por X cada uno de estos factores, al final obtenemos XY, rendimientos constantes a escala. Y la productividad marginal decreciente implica que la derivada de Y con respecto a la segunda derivada, o sea, que la primera derivada de Y con respecto a X, espérense, yo lo hago mejor como texto, acá, que de Y de X, ahí no sería D, sino el delta, ¿no? Con la curvita, pero pues para hacerlo más, de Y de K es mayor que 0, ¿sí? Pero de 2Y de 2K es menor que 0. ¿Listo? Y lo mismo para L. Eso significa que hay productividad marginal decreciente de los factores. Cualquier pregunta que tengan, me van diciendo. Listo. Entonces, esta es pues una manera de representar la función de producción. Miren que acá tenemos el producto por trabajador y el capital por trabajador. O sea, lo mismo, Y sobre L y K sobre L. ¿Listo? Entonces, fíjense que alfa, que es este exponente, ¿sí? Que acompaña acá, que es como la sensibilidad del producto respecto al capital o la elasticidad capital del producto,
Si alfa cambia, también cambia la pendiente de la función de producción, ¿sí? Y si es muy cercana a 1, entonces la relación es casi, esta curva es casi recta, ¿no? Una relación casi lineal, ¿sí? Y se va encocando más a medida que alfa disminuye más, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Que a mayor alfa, mayor productividad marginal del capital, es decir, más cambia el producto a medida que, cambia acá, ¿sí? Y también a mayor relación capital-producto, menor productividad del capital. Eso es lo que vemos aquí. ¿Por qué? Por la productividad marginal que es decreciente. Listo. Entonces, ahí vamos. Entonces, miremos el mecanismo básico del modelo de Solow y por el momento veámoslos en términos totales. Entonces, miren las variables fundamentales acá, ¿no? Está el capital, está el producto, está el ahorro, ¿no? Entonces, la acumulación de capital, pues genera, obviamente, que el stock de capital aumente y con ello aumenta la producción. ¿Listo? Así va a ser como el, espérense, yo borro esos dibujitos de ahí. Y seguimos acá. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo afecta el stock de capital a la producción? Aquí creo que alguien me escribió un chat. Ah, hola, Mónica. Ya yo grabé por si no estuviste en la primera parte. Entonces, pues... Vale, gracias. Vale, Mónica, esta función de producción que teníamos en términos totales, pues vamos a expresarla en términos per cápita, es decir, por trabajador. Pues ¿cómo? Obviamente dividiendo por L en ambos lados de la ecuación. Y pues simplemente vamos a decir que Y sobre L la podemos expresar como una función de K minúscula, ¿cierto? Y pues sabemos que un aumento en el capital per cápita va a aumentar el producto per cápita. Entonces, vamos a empezar a ampliar el modelo por partes, ¿cierto? Entonces, por ahora vamos a pensar que la población es constante y que la tecnología también es constante, ¿sí? Entonces, todavía no nos vamos a ocupar no vamos a incorporar esto en el modelo todavía, ¿cierto? ¿Y para qué lo hacemos? Para que miremos exclusivamente cuál es el efecto de K en la función de producción. Una vez ampliemos el modelo, esto que vamos a deducir del modelo más reducido se mantiene, ¿sí? Ese es el poder de los supuestos. Los supuestos en economía son como la maqueta para los arquitectos, ¿sí? O sea, una maqueta no se hace del tamaño de la casa, no tendría sentido. Y los modelos, cuando hacemos los supuestos, no es para mentir sobre la realidad, ni para construir modelos que no tengan nada que ver con la realidad. No, es para simplificar la realidad de tal manera que podamos analizarla y después podemos ir involucrando otros factores, ¿sí? Y entonces el modelo estará bien estructurado si al ampliarlo, lo que encontramos con el modelo simplificado sigue aplicando. ¿Listo? Y esto es lo que normalmente sucede. Entonces, bueno, recuerden la identidad de renta nacional. Aquí trabajamos simplemente con el consumo y la inversión. Es decir, por ahora no estamos teniendo en cuenta ni el gobierno ni el sector externo. ¿Listo? Entonces, la producción es igual al consumo más la inversión. Aquí todo está en términos per cápita, ¿cierto? El producto por trabajador es igual al consumo por trabajador más la inversión por trabajador. Todo en términos per cápita. Y pensemos que la acumulación de capital en tiempo discreto, ¿sí? O sea, porque estamos expresándolo así. Si lo estuviéramos expresando en tiempo continuo, entonces estaríamos, o sea, lo expresaríamos en términos de cómo cambia K de T, ¿sí? En tiempo continuo sería así. Y de K de T, ¿sí? Y vamos a simplificar ese de K de T poniendo un puntico sobre la variable que estamos derivando respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes encuentren este puntico sobre la variable es porque es la variable derivada respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, decimos que, ¿esto qué significa? Que la acumulación del capital, el cambio de capital de un periodo a otro se da por lo que se invierte en el periodo
menos lo que se deprecia. ¿Listo? Aquí estas dos ecuaciones significan lo mismo, solamente que esta está en tiempo discreto y esta está en tiempo continuo. Bueno, listo. Continuemos acá, entonces decimos que S es la fracción de ingreso que se ahorra, es decir, estamos suponiendo que el ahorro es constante. Entonces, ¿qué significa? Que si esa es la fracción que se ahorra, entonces 1 menos S es la fracción que se consume, ¿verdad? Entonces, podemos reescribir esta ecuación de acumulación de capital de aquí, de esta manera, ¿sí? El capital, la variación en el capital es igual al producto menos lo que se consume, ¿cierto? Esta es la inversión, mejor dicho, toda esta parte es la inversión. Y menos el consumo. Menos lo que se deprecia. Entonces, esto es lo mismo, sino que esto que es subrayado es la inversión menos la depreciación. ¿Listo? ¿Qué podemos, esta expresión subrayada la podemos denotar así? SF de X, es decir, la proporción S del ingreso que se ahorra, esa es la inversión, ¿cierto? SF de X es la inversión menos lo que se deprecia. Listo, entonces ahí vamos. Esta es la ecuación de movimiento de capital o la ecuación de acumulación del capital. Esta es una ecuación fundamental en el modelo. ¿Listo? Bueno, miremos gráficamente cómo podemos analizar acá. ¿Sí? Miremos el análisis dinámico. Espérense, yo borro todas esas rayas. Entonces, si en el eje vertical tenemos Y y en el eje horizontal K, esta sería la función de producción, ¿cierto? F de K. Esta es la función de producción, ¿verdad? La inversión la podemos graficar de este modo, porque la inversión es una proporción S de la función de producción, ¿cierto? Entonces miren que tiene la misma forma, pero es solo una proporción de la producción. Mientras que la depreciación, pues, depende linealmente del monto del capital. Va aumentando a medida que aumenta el capital en una proporción delta. ¿Listo? Entonces miren que si esta es la inversión, si esta, perdón, es la inversión, ¿cierto? Esta parte de acá. Y todo esto es el producto, entonces quiere decir que la diferencia entre lo que se invierte, la diferencia entre el producto y lo que se invierte es el consumo, ¿sí? Es decir que, fíjense que en cualquier punto, por ejemplo, en cada asterisco, ¿sí? Aquí está un poquitico corrido esta línea, pero es aquí justo en este punto. En cada asterisco, la inversión es esta cantidad, ¿sí? Porque es donde se cruza con esta curva. Y la diferencia entre esta curva y la función de producción es el consumo. Entonces, el nivel de producto de equilibrio, K asterisco va a denotar el equilibrio, ¿no? Se divide en lo que se consume y lo que se invierte. ¿Listo? Entonces, miren que analicemos la dinámica de este modelo y veamos por qué en este modelo siempre el capital tiende tiende a moverse hacia el nivel del estado estacionario. Entonces miren acá, supongan que en vez de empezar en el equilibrio, empezamos en KB. Fíjense que aquí en el equilibrio, lo que se invierte es exactamente igual a lo que se deprecia, ¿cierto? Pues entonces, si se deprecia lo mismo que se invierte, entonces el nivel de capital no cambia, ¿cierto? Se mantiene constante, ¿vale? En este punto, por eso a le llamamos el estado estacionario o el equilibrio. Entonces, supongan que temporalmente el capital, en vez de estar en cada asterisco, está en KB. ¿Por qué este no es un equilibrio? ¿Por qué la economía va a tender a moverse y a moverse hacia acá asterisco? ¿Cuál es la razón? ¿Quién me dice? Sobre todo los economistas. ¿Por qué tiende a moverse hacia acá el capital?
y llegar nuevamente al equilibrio del estado estacionario. Miren que aquí no se mueve porque lo que se invierte es igual a lo que se deprecia. Entonces, ¿qué pasa en KB? Bueno, ya con esa ayuda, hasta cualquiera que nunca haya visto economía podría decirlo, solo por lógica, ¿sí? Si aquí K es constante porque lo que se invierte es igual a lo que se deprecia, ¿por qué por qué aquí no permanece constante? ¿Se fueron? Que lo que se invierte es mayor a lo que se deprecia. Exactamente, ¿sí? Porque lo que se invierte es mayor a lo que se deprecia. Entonces, como lo que se invierte es mayor a lo que se deprecia, se va acumulando capital hasta llegar acá, ¿listo? Al estado estacionario donde ya no se mueve más el capital, porque lo que se invierte es igual a lo que se deprecia. ¿Y por qué K no es un equilibrio? ¿Por qué no es? No vayan a hacer así en las clases, ¿no? O sea, despierticos. Porque lo que se deprecia es mayor a lo que se... Exacto, ya lo sabían, no les dé pereza abrir el micrófono. Ustedes seguramente, ya que están estudiando esto, algún día van a ser profesores, entonces es parte de la formación, ustedes respondan, ¿sí? O sea, imagínense ustedes en una clase y que nadie les responda nada. Háganle pues. Bueno, y si es porque no entienden, pues ahí sí me dicen, ¿no? Pero díganme pues porque así es la única manera que yo sé que sí están recordando las cosas. Bueno, entonces sigamos. Entonces, ¿a qué llamamos el estado estacionario? Es decir, a este punto de equilibrio, ¿sí? que hemos denotado por cada asterisco. Es ese estado en el que ni el producto ni el capital varían, ¿cierto? Eso quiere decir que, miren que acá teníamos la función de producción, ¿cierto? Habíamos dicho que Y es igual al consumo más la inversión, ¿cierto? Eso quiere decir que en el estado estacionario, no va, bueno, esta es la ecuación de movimiento, perdón, ¿sí? Aquí la teníamos. Decíamos que K punto, ¿sí? Es igual a la inversión menos la depreciación, ¿verdad? Entonces, como decimos que este no cambia en el estado estacionario, pues entonces igualamos esto a cero, ¿sí? Y es lo que tenemos acá. La diferencia entre la inversión y la depreciación es igual a cero en el estado estacionario, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que en el estado estacionario se cumple que la inversión es igual a la depreciación, ¿vale? Bueno, y podemos denotar aquí que la función de producción es una función del capital en el estado estacionario, ¿listo? Aquí tenemos que no habría crecimiento en el largo plazo si no hay crecimiento de la productividad ni de la población, es lo que concluiríamos acá. Bueno, entonces, continuemos con el análisis. Entonces, ya dijimos que en el estado estacionario el capital no varía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que se invierte es igual a los que se deprecia. Entonces, vamos a ver esto con una forma, dándole una forma funcional a la función de producción. Supongamos que es igual a K a la 1 medio, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar esto, f de k, vamos a reemplazar f de k, o sea, k a la 1 medio en esta expresión. ¿Listo? Es lo que hacemos acá. Y lo que nos va a permitir darle una forma funcional a la función de producción es poder despejar el capital en el estado estacionario. Y miren que lo que obtenemos acá es que el capital depende positivamente del ahorro e inversamente de la depreciación, ¿cierto? Eso quiere decir que si reemplazamos en la función de producción acá, pues nos va a dar exactamente eso, que el producto depende positivamente del ahorro e inversamente de la depreciación. ¿Listo? Eso tiene sentido. Entonces, miren que ya acá hemos llegado a deducir el papel del capital en el crecimiento económico. Tiene un efecto positivo. ¿Listo? Entonces, el ahorro tiene un efecto positivo. Bueno, entonces podemos ir ampliando el modelo. Podemos
ampliarlo un poco más. Ahora lo que vamos a hacer es relajar el supuesto de que la población es constante, ¿sí? Antes habíamos dicho que era constante, ahorita podemos decir que no, que sí crece, pero que crece a una tasa constante de todas maneras, a una tasa n, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo podemos expresar? Podemos decir que L, aquí me faltó el sub T, L en cualquier momento del tiempo T es igual al nivel de población inicial por esta tasa de crecimiento, ¿sí? Que es N, ¿listo? Esta es la manera de expresar una variable en cualquier momento T del tiempo cuando crece a una tasa constante. En este caso la tasa constante es N, ¿listo? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahí. Vamos a incorporar esto en el modelo, ¿vale? Entonces, trabajamos nuevamente con la función en términos totales, ¿verdad? Entonces, la variación en el capital, miren que esta es mayúscula, en el capital total es igual a la inversión menos la depreciación, lo que ya habíamos dicho antes, pero fíjense que está en términos totales. Entonces, ahora sí, vamos a expresarlo en términos per cápita. Es decir, vamos a dividir ambos lados de la ecuación sobre L. Y entonces aquí me queda K punto mayúscula sobre L igual a la inversión per cápita menos la depreciación per cápita, menos delta K per cápita. ¿Listo? Entonces tenemos esta expresión. Ahora vamos a llegar de K punto L, o sea, de K mayúscula punto L, vamos a tratar de obtener K per cápita punto, ¿sí? O sea, la variación del capital per cápita. Es decir, esto mismo que teníamos acá, pero que acá era mucho más sencillo porque teníamos el capital, el trabajo constante, ¿sí? Entonces ahorita vamos a incorporar la variación, el capital. Tenemos que L también varía, ¿listo? Bueno, entonces vamos allá. ¿Sí? Entonces, recuerden que K punto, o sea, K minúscula punto es igual, sino que es que aquí miren que parece que fuera el K mayúscula, que este punto estuviera solo para K mayúscula y no. Este punto está para todo K sobre L, ¿sí? Y por eso es que este K sobre L, aquí no es K punto sobre L, sino K sobre L punto. ¿Sí, se entiende la diferencia? Entonces, ese K sobre L punto, a ese sí podemos llamarlo K minúscula punto. En cambio, a este no. ¿Sí? Este no es lo mismo que este. Bueno, entonces vamos a ver K punto L. Entonces, esta es la derivada con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a derivar esta expresión con respecto al tiempo. Esta es la derivada de una división K sobre L, ¿cierto? Y la derivada de una fracción es, la regla ¿cuál es? La derivada del primero por el segundo, o sea, cuando digo primero es numerador y segundo es el denominador. Entonces más bien lo voy a decir por su nombre. La derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Esta es la regla de la derivada de una división, ¿sí? De una fracción. Listo. Entonces acá, fíjense que, voy a hacer el lapicito, este L, espérense que me coja el lapicito. ¿Dónde está? Listo. Entonces, miren que tendríamos que separarlo, ¿no? Este L se va con uno de estos. Pero espérense que es que, primero miremos. O sea, sí, tendríamos que separar esta fracción así, ¿no? Este con este y este con este, ¿ya? Entonces, este L se va con uno de estas L's, ¿verdad? Entonces, el primer término nos queda K punto sobre L, que es justo esto, ¿listo? Que es esto que tenemos acá. K punto sobre L. Ahora miremos este segundo término. Miren que tenemos K sobre L, una de estas L's, que sería K minúscula, ¿cierto? Y acá tenemos L punto sobre L, ¿sí? Y L punto sobre L
es la tasa de crecimiento de la variable. ¿Por qué? Fíjense que cuando nosotros tenemos en tiempo discreto L t más 1, espérense, yo lo pongo, bueno, así, L t más 1, es que otra vez no pude arreglar el mouse, entonces voy a escribir un poquito feo. LT más 1 menos LT sobre LT. Esto es una tasa de crecimiento, ¿no? Normal, como ustedes sacan una tasa de crecimiento en tiempo discreto, ¿sí? En tiempo continuo, la tasa de crecimiento es de L de T, ¿sí? En tiempo continuo, sobre L. ¿Listo? Es justo lo que tenemos aquí. L punto sobre L, porque hemos dicho que la derivada de una variable la vamos a denotar, con respecto al tiempo, la vamos a denotar como esa variable con un puntico arriba. ¿Listo? Entonces, de aquí sale esta expresión. Entonces, para tener K puntico, vamos a reemplazar este K punto sobre L que lo teníamos acá arriba. ¿Sí ven? Entonces, pues eso es lo que hacemos. K punto, K puntico es igual, entonces reemplazamos acá, ahí menos delta K menos NK. ¿Sí? Entonces, juntando estas dos, o sea, delta K y NK, nos queda I menos delta más NK. ¿Listo? Entonces, eso es igual, recuerden que la inversión es igual a S por F de K menos delta más NK. Entonces, miren que ya nos quedó un poquito más compleja la ecuación de movimiento porque estamos teniendo en cuenta que el producto, el L, crece a una tasa constante, ¿cierto? Antes, en la primera expresión más sencilla, habíamos supuesto que N era 0, ¿sí? Que N no existía. Bueno, o mejor dicho, que L no era constante. Bueno, sigamos. Si me detienen si hay algo que no esté claro. Entonces, hacemos lo mismo, el análisis dinámico, lo mismo que hicimos con la expresión más sencillita. Entonces, tenemos nuevamente exactamente lo mismo, la función de producción, la inversión, la depreciación, que miren que ahora ya no es solo delta K, sino delta más NK. ¿Por qué? Porque para conservar la misma cantidad del capital, ya no solamente se necesita recuperar lo que se deprecia, sino tener en cuenta el crecimiento de la población para conservar el mismo nivel de capital per cápita, ¿cierto? Por eso a esta línea también se le llama inversión necesaria o depreciación en general, ¿no? Bueno, y esta es la inversión. Entonces, el análisis es exactamente el mismo, independientemente de donde empecemos, la economía va a tender al estado estacionario. ¿Por qué? Porque pues más a la izquierda del estado estacionario lo que se invierte es mayor a lo que se deprecia, por tanto hay acumulación de capital. Y a la derecha del estado estacionario lo que se deprecia es mayor a lo que se invierte, por tanto hay desacumulación del capital hasta este punto. ¿Listo? Entonces, nuevamente, trabajamos con una forma funcional de la función de producción. Aquí pongámosla en términos más generales, 1 menos alfa. Antes habíamos dicho que 1 menos alfa era igual a 1 medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos que se cumplía en el estado estacionario? Que S de Y, o sea que de F de K, que es esto, era igual a la depreciación o a la inversión necesaria. ¿Listo? Entonces, de aquí, ya con una forma funcional de la función de producción, podemos despejar el capital en el estado estacionario. Miren que antes teníamos solo S sobre delta. Y ahora ya tenemos S sobre delta más N, ¿cierto? Y pues con el exponente que acompaña acá a la función, o sea, que acompaña a la función de producción, ¿sí? Bueno, entonces miren que pues es como similar a lo anterior, pero ampliado, ¿sí? Aquí era S al cuadrado sobre delta al cuadrado, acá ya es S sobre delta más N y con este exponente, ¿listo? Bueno, entonces miremos cuál sería la tasa del crecimiento del capital aquí, cómo vamos, ampliándolo pues con el crecimiento poblacional. Aquí todavía tenemos que la tecnología no crece, ¿listo?
Entonces, para saber cuál es la tasa de crecimiento del capital, pues lo que hacemos es dividir K punto sobre K. Acuérdense que eso es lo que hemos dicho. Que, por ejemplo, aquí decíamos que L punto sobre L era la tasa de crecimiento de la población, ¿no? O sea, N. Entonces, si queremos hallar el crecimiento del capital, lo que tenemos que hacer es dividir K punto, que está aquí, K punto sobre K, o sea, esta expresión sobre K, ¿sí? O sea, sobre K a ambos lados. K punto sobre K ya es la tasa de crecimiento. ¿Listo? Entonces tendríamos esto igual a SDF de K sobre K menos delta más N. ¿Listo? Esa es la tasa de crecimiento del capital. Y como hemos dicho que el producto es igual a K a la 1 menos alfa, entonces este K a la 1 menos alfa lo reemplazamos aquí y entonces pues ya no es sino pura aritmética, decimos que si esta es la tasa de, si este es el producto, ¿sí? Entonces, bueno, esta sería la tasa de crecimiento del producto. Y ya les digo cómo sacarían esto. Saquen logaritmo a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Voy a hacerlo aquí. Saquen logaritmo a ambos lados de la ecuación. Voy a ponerlo en texto acá. ¿Sí? Entonces, logaritmo de y es igual, ¿cómo me quedaría este lado? Si le saco logaritmo, ¿cómo me queda? 1 menos alfa K. Muy bien, 1 menos alfa por K. Miren que aquí se me fue la K mayúscula, esto es minúscula, ¿no? Porque tengo aquí Y minúscula. Entonces, listo, tenemos eso. Entonces, ahora lo que hacemos es derivar con respecto al tiempo, ¿verdad? Entonces, si derivo con respecto al tiempo, entonces, en vez de poner, bueno, voy a poner D en vez del D volteadito, ¿vale? Entonces, D del logaritmo de Y, pero entonces lo voy a hacer como en cadena, ¿sí? Es decir, esperen si verán. Bueno, espérense un segundo, más bien lo voy a hacer a mano. Lo voy a hacer a mano aunque quede feo para que quede más claro. ¿Listo? Y lo voy a hacer a mano. Entonces lo derivamos pero usando como la cadena, ¿sí? Logaritmo de Y. Entonces en vez de poner directamente con respecto a T, lo ponemos por partes. Logaritmo de Y con respecto a Y y luego otra vez aquí de Y, ¿sí? Sobre dt. Miren que entonces es lo mismo que haber derivado con respecto al tiempo esta expresión, ¿listo? Solo que lo hemos hecho así como con esta regla. Igual a 1 menos alfa, alfa, y lo mismo acá. Perdón que aquí se me olvidó poner logaritmo de K. ¿Sí? Logaritmo de K. Aquí no es K, sino logaritmo de K. Entonces, lo mismo. Logaritmo de K. Ya había perdido la práctica de escribir aquí, ¿no? Y pues, o sea, con el mouse es facilito, pero... listo. De K, ¿sí? Y aquí, de K por dk, eso no es una K, ya la corrijo. Dk dt. Dk dt. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí, y ya pues con hacer un lado es suficiente. ¿A qué es igual la derivada del logaritmo de y respecto a y? ¿A qué es igual? 1 sobre Y. Ajá, a 1 sobre y. Muy bien.
Y de Y de T dijimos que lo podíamos denotar como Y punto, ¿cierto? Por Y punto. Mejor dicho, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos Y punto sobre Y, que dijimos que era ¿qué? Y punto sobre Y. ¿Qué dijimos? La tasa de crecimiento del La producto. tasa, perfecto, la tasa de crecimiento del producto. Listo, lo mismo a este lado, 1 menos alfa por K punto sobre K. Esto es lo que hemos hecho aquí, ¿sí? La tasa de crecimiento, ¿sí? Entonces gamma Y, o sea, la tasa de crecimiento del producto es igual a 1 menos alfa por la tasa de crecimiento del capital, ¿cierto? ¿Esto qué nos dice? Que cuando no hay progreso tecnológico, K y Y no crecen en el estado estacionario. Miren que ya estamos llegando a la conclusión del modelo de Solow, y es que el crecimiento en el estado estacionario depende exclusivamente del progreso tecnológico, ¿sí? Que el ahorro tiene un efecto positivo, pero es un efecto temporal hasta que la economía llega al estado estacionario. Si tenemos en cuenta todo, el modelo completo, va a ser solo el progreso tecnológico el que va a explicar el crecimiento permanente. ¿Listo? Bueno, entonces ahí vamos con el capital, el crecimiento del empleo, y vamos con el otro componente, que es el progreso tecnológico. Ahora sí vamos a tener el modelo completo, es decir, donde ya reconocemos que el progreso tecnológico también se modifica. ¿Listo? Y fíjense que aquí esto sí ya nos permite explicar el crecimiento en el largo plazo de los distintos países. Pueda que no tanto las diferencias, y por eso es que vienen posteriormente otros modelos a explicar, pero sí permite explicar, o sea, cómo crecería más un país, ¿sí? ¿Qué es lo que lo hace crecer más? Bueno, eso quiere decir que ya la acumulación de capital, o sea, el ahorro y el crecimiento de L, solo explicarían temporalmente el crecimiento hasta que se llegue al estado estacionario. Bueno, entonces vamos a introducir el progreso tecnológico para que todo quede completo. Entonces volvamos a la función de producción que inicialmente habíamos planteado. Aquí está expresada en términos generales. Y vamos también a decir que el progreso tecnológico, o que la tecnología crece a una tasa constante X, ¿sí? Quiere decir que la tecnología en cualquier momento del tiempo la podemos expresar como la tecnología inicial por este crecimiento exponencial, ¿sí? Esto lo que indica es que el progreso tecnológico crece a una tasa constante X. Bueno, entonces vamos a reescribir la función de producción, ¿sí? Entonces teníamos que esta es la función de producción, ¿cierto? Entonces ya A no es una constante, sino que es igual a esta expresión A0 por E a la XT, ¿cierto? K a la 1 menos alfa, L también no es una constante, sino que ya habíamos dicho que crecía a la tasa N, ¿cierto? Entonces podemos agrupar todos estos términos que no son K, y les vamos a llamar E. Y entonces fíjense acá que este E viene siendo como un trabajador, sí, pero un trabajador eficiente, sí, o sea, un trabajador aumentado por la tecnología. Entonces podríamos expresar así esta función, ¿no? Y es igual pues, digamos, a esa parte exógena del progreso tecnológico por K por E a la alfa, y decimos que ese es el trabajador eficiente. Bueno, de hecho, pues se puede normalizar a 0 a 1 para que quede simplemente así la función de producción. Listo, entonces vamos a poner todo en términos de trabajador eficiente. Entonces, lo denotamos como K virgulilla, ¿sí? O sea, ya no solo K minúscula, sino K virgulilla, para que sepamos que nos estamos refiriendo al capital por trabajador eficiente. Y acá al producto por trabajador eficiente, y acá al consumo por trabajador eficiente. ¿Listo? Entonces, hacemos exactamente el mismo procedimiento que antes, partiendo de la ecuación de movimiento, la sencilla, ¿sí? El capital total se acumula
de acuerdo a la diferencia entre la inversión total menos la depreciación total, ¿cierto? La inversión es igual a Y menos C menos y pues dijimos que K punto es igual a la inversión menos la depreciación, ¿listo? Entonces vamos a expresar esto en términos de trabajador eficiente, ¿listo? Entonces, en unidades de eficiencia, tendríamos que K punto E es igual a F de K virgulilla, a esto, ¿sí? O sea, ya este nivel de producto va a estar, en términos de trabajador eficiente, lo podemos expresar así, menos el consumo por trabajador eficiente, menos la depreciación por trabajador eficiente, menos delta K virgulilla. Bueno, entonces, nuevamente, hallamos K virgulilla punto, sacando la derivada. Yo quisiera que esto lo hicieran ustedes cuando estén repasando. Y de nuevo acá, es que, fíjense que este punto me queda como si fuera K punto E, y no, este punto va sobre toda esta expresión, ¿ya? Hay que corregir eso. Es decir, aquí no es K punto E, sino K sobre E punto. ¿Listo? Y entonces hacemos pues como el mismo procedimiento que hicimos allá, K sobre E punto, sacamos la derivada, que sería la derivada de una fracción, y sabemos que E crece a una tasa, y es a esta tasa, a la tasa N más X sobre alfa. Por eso es que nos queda aquí esta expresión, N más X sobre alfa. ¿Listo? Entonces esto yo quiero que lo hagan ustedes para repasar. Pero tengan en cuenta que aquí no es K punto sobre E, sino K sobre E punto. ¿Listo? Entonces saquen la derivada de K sobre E y la sacan de la misma manera que hicimos esta, o sea, digamos de manera análoga a esta, ¿sí? Pero aquí lo que ustedes tendrían es, en vez de LE, y también aquí en vez de LE, en todo esto, ¿sí? Lo mismo. Sino que acá lo que llegamos es a K punto sobre E menos, entonces no sería N, porque aquí sería E punto sobre E. Y sabemos que la tasa de crecimiento de E, según esto, es esta, N más X alfa. ¿Listo? Por eso es que van a llegar aquí. Es similar, no necesitamos volverlo a hacer, pero a ustedes sí les tiene que quedar claro. Bueno, ¿listo? Ahí ya tenemos una expresión para el capital por trabajador eficiente. Miren que en esencia es el mismo de antes, solo que está ampliado, ¿sí? Es la inversión menos la depreciación, pero la depreciación ampliada, ¿no? Por eso la llamamos más bien inversión necesaria. ¿Listo? Bueno, seguimos acá. Seguimos acá y pues vamos a ponerlo esto mismo en un gráfico, ¿sí? Esta expresión en un gráfico, así como hicimos con la anterior. Entonces, si acá tenemos FK sobre K y acá, entonces esta expresión que sería los elementos de la inversión necesaria, pues fíjense que no dependen de K, de K virgulilla, por tanto son aquí horizontales, ¿cierto? En cambio, sí, esta expresión sí, ese f de k sobre k virgulilla, pues obviamente sí depende de k virgulilla, específicamente a medida que va aumentando k, va decreciendo, ¿listo? Entonces, el equilibrio está en este punto. Y claramente el crecimiento del capital va a ser la diferencia entre esta curva de inversión y esta curva de depreciación, ¿vale? Si tuviéramos una forma funcional específica que le demos a la función de producción en términos de trabajador eficiente, que es esta, K virgulilla 1 menos alfa, entonces hacemos lo mismo. En el estado estacionario, lo que se invierte es igual a lo que se deprecia, ¿cierto? Y pues este F de K lo reemplazamos aquí por K a la 1 menos alfa. Luego despejamos K y obtenemos esto. Y fíjense que obtenemos pues exactamente lo mismo que antes, solo que aquí, en vez de tener solo S sobre delta más N, tenemos también X sobre alfa. ¿Listo? Esto es, este es el nivel de capital del estado estacionario. Y
pues a partir de aquí, sabiendo que esto es el producto, podemos hallar nuevamente el crecimiento del producto de la misma manera que lo hallamos acá, ¿sí? De Y de K a la 1 menos alfa, hallamos el crecimiento del producto en términos del crecimiento del capital. Bueno, pero es lo mismo. Entonces, ya podemos resumirlo todo, ¿sí? Podemos decir que cuando hay progreso tecnológico, esto es lo que se presenta. El producto, el capital, el producto y el consumo en términos totales crecen a la tasa n más x sobre alfa. ¿Listo? En términos per cápita, crecen a la tasa x sobre alfa. O sea, a la tasa de progreso tecnológico exclusivamente, ¿sí? Y en términos de trabajador eficiente, pues sí crece a la tasa cero, porque pues es el estado estacionario, ¿sí? O sea, es este punto. En el estado estacionario, K virgulilla, o sea, el capital en términos de trabajador eficiente, crece a la tasa cero. ¿Listo? Pero el progreso tecnológico hace que en el estado estacionario, el producto por trabajador crezca y crece exclusivamente a la tasa de progreso tecnológico, es decir, X sobre A. Bueno, entonces ese sería el modelo de Solow, o sea, al menos la regla de crecimiento. Uno puede también hacer otros, hacer otros análisis a partir de ese modelo, y uno de ellos es el análisis de la regla dorada. ¿Por qué es importante este análisis de la regla dorada? Porque nosotros estamos hablando del nivel del estado estacionario, ¿cierto? Que es el nivel que alcanza la economía en el equilibrio. Pero fíjense que el bienestar de los individuos se mide básicamente por lo que consumen. Es decir, que el nivel del estado estacionario sería el que en términos de bienestar más conviene, o el que maximiza el bienestar de los individuos, solamente si en ese punto el consumo es máximo, ¿sí? Pero eso no es garantizado, en realidad no necesariamente coincide, ¿sí? Puede estar por encima o por debajo el nivel de capital de la regla dorada. ¿Cómo hallamos ese, o sea, llamamos la regla dorada o nivel de capital de la regla dorada a ese nivel de capital que maximiza el consumo? ¿Listo? Entonces, pues veamos cómo analizamos eso. Fíjense que si el consumo, espérense, verá, cómo, a ver, miremoslo desde acá. El consumo, que es igual a la diferencia entre el producto menos la inversión, ¿cierto? Y en el estado estacionario la inversión es igual a la inversión necesaria. Entonces, de una vez pongamos la inversión necesaria, o sea, la depreciación, ¿cierto? ¿Por qué hacemos esto? Porque estamos en el estado estacionario, ¿listo? Entonces ya sabemos que el consumo en el estado estacionario es igual a esta expresión. ¿Listo? Entonces lo vamos a maximizar esta expresión respecto al capital. ¿Listo? ¿Para qué? Para hallar cuál es el nivel de capital que maximiza el consumo, es decir, el nivel de capital de la regla dorada. Entonces, pues si ustedes derivan esta expresión con respecto a K, obtienen pues aquí f' de K, ¿cierto? Y aquí delta más n más x sobre alfa, ¿cierto? Eso lo igualan a cero, entonces podemos decir que un segundito, estoy con la cámara. Hola, entonces estábamos aquí pues en que siempre pues obviamente que maximizamos, igualamos a cero, ¿cierto? Entonces f' de K menos delta más n más x sobre alfa igual a cero, entonces eso es lo mismo que decir que f' de K en el nivel de la regla dorada es igual a delta más n más x sobre alfa, ¿cierto? Entonces, si tenemos que la función de producción es igual a K a la 1 menos alfa, entonces tendríamos que la regla dorada, espérense un segundito, por favor.
tendríamos que podemos reemplazar esto acá, ¿sí? O sea, la f' de k es igual a 1 menos alfa por k a la menos alfa, ¿cierto? Entonces lo reemplazamos aquí. Y luego, pues, despejamos, ¿cierto? Si ustedes hacen esto, cuando estén estudiando, por favor hagan ese despeje y entonces van a obtener esta expresión. Entonces, miren, comparen esta expresión de la regla dorada con esta expresión que obtuvimos para el nivel del estado estacionario. ¿Cuál es la diferencia? El numerador, ¿cierto? Aquí en vez de ser S, es 1 menos alfa. O sea, la única manera de que el capital en el estado estacionario coincida con el de la regla dorada es que 1 menos alfa sea igual a S, y eso no necesariamente es así, ¿cierto? Así que, pues ese puede estar por encima o por debajo del de la regla dorada. Miren acá, por ejemplo, hay dos ejemplos. Bueno, aquí está este ejemplo. Tenemos el nivel de inversión y el nivel de producción y la inversión necesaria, ¿cierto? Entonces, este es el estado estacionario, mientras que acá, que nosotros tendríamos que, o sea, sabemos que el nivel del capital es, de la regla dorada es ese donde el consumo es máximo, ¿cierto? Y fíjense que aquí, en este nivel del estado estacionario, el consumo es solamente este, ¿cierto? La diferencia entre la inversión y el producto. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el nivel máximo? Pues ese donde la pendiente de la función de producción y la pendiente de la inversión necesaria es la máxima posible, o sea, aquí, ¿sí? Si esta fuera, si este fuera el nivel de ahorro, SRD, y no este, y no ese, entonces el nivel del estado estacionario coincidiría con el de la regla dorada. ¿Listo? O sea que este es un ejemplo de una economía donde hay una tasa de ahorro excesiva, ¿ya? Por eso sí es un equilibrio, pero es un equilibrio dinámicamente ineficiente. ¿Listo? Podría darse otro caso, darse el caso en el que el capital de la regla dorada está a la derecha, ¿sí? Pero bueno, en todo caso ya, pues ya sabemos que no necesariamente coincide con el que se maximiza el consumo. Bueno, otros aspectos interesantes del modelo de Solow tienen que ver con la convergencia, ¿sí? Y es si existe convergencia o no entre los países, porque si nosotros partimos exclusivamente del supuesto de la productividad marginal decreciente de los factores, diríamos que los países, si la productividad marginal es decreciente, los países que tengan un nivel de capital inicial más bajo, pues van a crecer más rápido, ¿cierto? Y entonces, eventualmente, pues van a alcanzar los pobres a los ricos. En realidad, lo que sucede es que sí hay una convergencia, pero es condicional, es decir, algunos países que son, digamos, similares en los parámetros de ahorro, de depreciación, pueda que converjan cuando inicialmente tienen capitales distintos, pero van a converger a su propio estado estacionario, ¿sí? O sea, sería como más bien una convergencia por grupos de países de acuerdo a similitudes en sus características, las de los parámetros. Pero en todo caso, desde el modelo de Solow sí se produce convergencia. Lo que no sucede con otros modelos como el modelo acá, que pues solo lo vamos a mencionar pues como rápidamente ahora. ¿Listo? Entonces sí hay cierta convergencia condicional, es decir, distintos grupos de países convergen. Miren que aquí hay dos países, ¿sí? Y cada uno converge a su propio estado estacionario. Este llega más rápido al estado estacionario que este, ¿ya? Miremos antes de, yo creo que, a ver, podemos salir por a las 7:45 en descanso, 7:30. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. En X, yo creo que hasta aquí vemos esta parte después del descanso. ¿Listo? O sea, como para terminar solo, miremos solamente hasta aquí y salimos a un descanso, ¿vale?
Bueno, entonces miremos las aplicaciones. ¿Qué pasa cuando se reduce K? ¿Qué pasa cuando hay un incremento en el ahorro? Cuando hay un incremento en el progreso, en el crecimiento de la población y cuando hay un crecimiento en el progreso tecnológico. Entonces, miremos qué pasa cuando se reduce K. Entonces, ¿cuándo se puede reducir de golpe K? Porque es que acuérdense que K se va acumulando o desacumulando gradualmente. No es que de una pueda llegar pues un lote de capital y vaya a saltar la economía de un punto de capital a otro. No, esa acumulación es gradual y tampoco sucede lo contrario. La desacumulación también es gradual, pero puede haber una guerra, puede haber un terremoto, puede haber una tragedia natural. Entonces, puede ser que K1 pase a K2, ¿listo? Entonces, eso es lo que sucedería. Inicialmente, el crecimiento va a ser más alto, ¿cierto? Y entonces, eventualmente, el nivel de capital retornaría al mismo nivel del estado estacionario, ¿listo? Eso sucedería. Pues digamos que temporalmente habría un menor nivel de capital, pero el crecimiento de ese capital sería más alto, el crecimiento del producto sería más alto, porque los rendimientos marginales del capital serían más altos, ¿sí? Hasta que se llega nuevamente al estado estacionario. ¿Listo? Bueno, ahora miremos el efecto de un incremento en N. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta es la situación inicial, este punto, K1. Entonces, ¿qué sucede? Que si N ahora es más alto, entonces fíjense que el crecimiento del capital por trabajador eficiente se reduce. Claro, porque es que ahora hay que acumular más capital para mantener constante en términos per cápita el, el capital y el producto, ¿cierto? Pero recuerden esta tablita. Recuerden esta tabla de acá. Puede ser que el producto per cápita pues crezca, digamos, temporalmente un poco menos, ¿sí? Pero ya en el estado estacionario no se va a ver afectado el crecimiento del producto per cápita y el producto total va a crecer más, ¿sí? Porque miren que depende positivamente de N. Lo que va a crecer menos, lo que va a crecer menos temporalmente es el producto per cápita. Mejor dicho, el producto per cápita no depende de N, depende del progreso tecnológico. ¿Listo? Bueno, y lo mismo acá, si vemos un incremento en la tasa de ahorro, pues ya dijimos que eso ocasionaba un crecimiento de la tasa, pero temporal, ¿sí? Entonces fíjense que este traslado, ¿sí? De la curva de inversión hace que temporalmente la tasa de crecimiento sea más alta, ¿cierto? Temporalmente va a ser más alta que la inicial. Pero después, cuando se llegue al nuevo nivel del estado estacionario, ya el efecto sobre la tasa de crecimiento se anula, ¿sí? Entonces, claro, hay un efecto nivel. El mayor ahorro hace que el nivel del capital sea más alto, pero no la tasa de crecimiento. Ya en el estado estacionario ya no hay ningún efecto en la tasa de crecimiento. El efecto sobre la tasa de crecimiento, repito, es temporal. ¿Vale? Listo. Tenemos aquí también un cambio en X, un incremento en X. Y yo aquí, ¿qué es lo que tengo? Este como que lo hice manual. Delta más N menos 1. Ah, ya, yo no sé, esto no debería estar aquí y esto se corrió. Espérense, verá. ¿Qué pasó acá? Mira, esto se corrió. Entonces, me pillaron el chancú. Eh, es lo mismo anterior. A ver, es este, pero entonces con X. Ay, pero aquí, espérense un momentico que me faltó el alfa de aquí. Bueno, aquí les quedo debiendo el alfa.
Entonces, miren que pasa lo mismo. Ustedes dirán, bueno, pero crece el progreso tecnológico y eso tiene un efecto negativo en el capital. No, no señor, pues pueda que en el capital por trabajador eficiente, pero es que eso es, a ver, lo que existe es el producto total y el producto por trabajador, ¿cierto? El producto por trabajador eficiente es más como una figura analítica, ¿sí? O sea, el que existe es, los que existimos somos nosotros, los trabajadores, ¿ya? Y lo otro, repito, es como un instrumento de acá del modelo, ¿listo? Porque miren que de acuerdo a esto que habíamos deducido acá, ¿sí? Si el progreso tecnológico crece, el crecimiento del capital y del producto y del consumo en términos per cápita y también en términos totales va a crecer, va a hacer que la tasa de crecimiento sea más alta y de manera permanente, ¿cierto? Entonces, digamos que el efecto es obviamente positivo. ¿Listo? Bueno, lo podemos mirar acá. Entonces, fíjense aquí, este es el incremento en el progreso tecnológico. Entonces, tenemos que inicialmente la tasa era X1 sobre alfa y luego pasa a ser X2 sobre alfa. Entonces, miren, este es el crecimiento del producto. Miren que aquí tenemos que la tasa de crecimiento era esta, luego aumenta y de manera permanente sigue siendo más alta. La tasa de crecimiento del producto per cápita, ¿sí? También el capital se incrementa y se incrementa de manera permanente, ¿ya? Si nosotros tuviéramos acá el crecimiento del ahorro, no, ese sería solamente así. Fíjense que si fuera por un crecimiento del ahorro, tendríamos algo como esto. Así y así, otra vez, ¿sí? En términos de crecimiento, vuelve a la misma parte, ¿sí? Ya en términos de nivel sí aumenta, pero en términos de tasa, no, no, al menos no en el largo plazo. O sea, una vez llega al estado estacionario, vuelve a ser el mismo. ¿Listo? Bueno. Entonces, eso es con respecto al modelo de Solow, que lo escojo como para preparatorio, porque es el modelo base, ¿sí? Entender pues les va a ayudar a entender los modelos que vamos a estudiar cuando estemos en macro avanzada. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que ahorita podemos ir a un descanso y cuando volvamos, pues entonces continuamos con los modelos de crecimiento endógeno y hacemos el último ejercicio que está ahí. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Bien. Listo. Entonces voy a detener la grabación y porfa. Listo. Entonces habíamos quedado aquí en los modelos de crecimiento endógeno. Espérense un momentico que... ¿Dónde está esta reunión? Entendido. Listo. Bueno. Entonces, este modelo que vimos ahora, el modelo de crecimiento de Solow, es un modelo de crecimiento exógeno porque como ustedes vieron, lo que explica el crecimiento en el largo plazo es el progreso tecnológico, pero el progreso tecnológico es una tasa X o como la queramos llamar, exógena. No hay algo dentro del modelo que explique cómo los agentes toman las decisiones respecto al progreso tecnológico, a la innovación, o no hay nada dentro del modelo que garantice el crecimiento de manera permanente. Ustedes ven que en términos de trabajador eficiente, el crecimiento en el estado estacionario es cero. Entonces, surgen los modelos de crecimiento endógeno, que lo que hacen es tener algún tipo de supuesto, por ejemplo, algunos de ellos como el modelo AK, lo que hacen es relajar el supuesto de productividad marginal decreciente y dicen no, la productividad marginal es constante. El que sea la productividad marginal constante implica que la economía se encuentra permanentemente en el estado estacionario porque permanentemente crece a una tasa constante, ¿sí? que es diferente de cero. ¿Listo? Entonces ya no tendríamos un estado estacionario con un crecimiento cero, sino con un crecimiento constante sí, porque por eso es un estado estacionario,
pero positivo. ¿Listo? Entonces aquí solamente vamos a ver dos ejemplos de modelos, el modelo acá y los modelos que explotan algún tipo de ineficiencia en el mercado, como por ejemplo la presencia de externalidades, y para explicar el crecimiento de manera permanente. Entonces, veamos muy brevemente el modelo acá. Este lo vamos a ver más. Ustedes, algunos los vieron en el pregrado, pero vamos a ver algo más de él ahora que estemos en macro avanzada. Y bueno, la pregunta que se hace en este modelo es si hay alguna fuerza que sea endógena a la economía, no exógena, como en el caso del modelo de Solow, que es X cae del cielo, ¿sí?, que permita que el conocimiento y la producción, o sea, A estaría compilando el conocimiento, se reproduzcan de manera permanente. ¿Qué será eso? ¿No? Entonces, bueno, se parte de una función de producción distinta a la Cobb-Douglas, que es la que utiliza el modelo de Solow, y se parte de esta función que, si ustedes observan, tiene una productividad marginal de los factores, o del único factor, capital, constante, ¿sí? Si ustedes derivan esta expresión con respecto a acá, pues obviamente les da A, que es constante. Entonces miremos, pues la ecuación de movimiento en este caso es lo mismo que en el caso anterior. El capital se acumula de acuerdo a la diferencia entre la inversión menos la depreciación, ¿cierto? Aquí vamos a ignorar por el momento el progreso tecnológico. No quiere decir que en el modelo acá no sea importante eso, sino que pues lo que queremos resaltar acá es que no solo el progreso tecnológico es el que garantiza el crecimiento permanente, sino también incluso el ahorro, el crecimiento poblacional, ¿sí? Todos ellos tienen un crecimiento permanente y no solo temporal en el producto. Por eso es que a propósito se saca el progreso tecnológico de aquí, ¿listo? Pero repito, no porque no sea importante, sino porque se quiere probar que no es lo único importante. Listo. Entonces, y bueno, este primer término que es la inversión, pues no es sino S, la tasa de ahorro, por Y, o sea, la función de producción acá. ¿Listo? Entonces, la tasa de crecimiento se obtiene dividiendo sobre K, ambos lados de la ecuación, K sobre K, es decir, la tasa de crecimiento de K sería igual a S sobre A, esta K se va, menos delta más N, esta K se va. Entonces, miren que el crecimiento del producto depende de puros factores constantes, ¿sí? S, A, delta y N, ¿sí ven? O sea, no hay nada que vaya decreciendo a medida que pasa el tiempo, ¿sí? O que crece K, ¿listo? Entonces, miren que si nosotros dibujamos esta función acá, como lo hicimos con el modelo de Solow, pues entonces obtendremos teniendo aquí pues en el eje vertical f de k sobre k y acá y en este eje teniendo k. Entonces ambas funciones son horizontales porque no dependen de k, miren, ¿sí? SA y delta más n, ¿listo? Entonces tendríamos que la tasa de crecimiento del capital y del producto es la diferencia entre los componentes de inversión y los de depreciación. ¿Listo? Esta es la tasa de crecimiento. Entonces, si ustedes observan, es constante siempre. ¿Listo? ¿Y eso qué quiere decir? Que los países no van a tender a converger. ¿Sí? Eventualmente, no es que los países con un nivel de capital más bajo van a crecer a una tasa más alta, sino que van a crecer a una tasa constante de acuerdo a estos parámetros, ¿sí? A su tasa de ahorro, a su nivel de depreciación, a su nivel de crecimiento de la población, y entre más amplia sea esta diferencia, pues más alta es la tasa de crecimiento. No habrá convergencia, ¿listo? Y lo otro es que si el ahorro aumenta, por ejemplo, o la tasa de crecimiento poblacional cae, pues el efecto sobre la tasa de crecimiento va a ser permanente y no temporal, como en el caso de Solow. ¿Listo? Entonces miren que el modelo acá sirve para explicar el crecimiento permanente, ¿ya? Incluso en el estado estacionario.
y puede ayudar a explicar por qué algunas economías nunca convergen a las economías más ricas, sino que pues quedan atrapadas, ¿sí? Como en bajos niveles de crecimiento. No es que con el modelo de Solow no se pueda explicar. Con Solow también se pueden explicar las trampas de pobreza, porque por más que haya productividad marginal decreciente, si no pasan de determinado threshold o capital límite, pues las economías, si están por debajo de ese capital, van a estar siempre atrapados como en una trampa de pobreza, ¿no? Pero aquí es como mucho más evidente como no hay convergencia entre países ricos y pobres. Bueno, entonces pues el modelo acá obviamente pues es expresado de manera muy breve. Vamos a ver más de esto y de manera formal en el... Otro ejemplo de modelo de crecimiento endógeno es el modelo de acumulación de capital de Romer. Y acá, pues, a diferencia del modelo de Solow y del modelo AK, donde se supone que los mercados son perfectos, que no hay imperfecciones, ¿sí? Acá sí se hace énfasis en una imperfección del mercado, particularmente en una externalidad. ¿Por qué se consideran las externalidades, sean positivas? Bueno, las negativas es claro que se consideren una imperfección del mercado, ¿cierto? Pero ¿por qué una externalidad positiva habría de considerarse una imperfección del mercado? Porque cuando es una externalidad, dado que los individuos, en este caso los productores, no tienen en cuenta el efecto de esa externalidad positiva a la hora de decidir cuánto producir, cuánto invertir en los factores, ¿sí? Así que el equilibrio va a ser subóptimo, ¿listo? Por eso es que se considera una imperfección del mercado, las externalidades así sean positivas, ¿listo? Externalidad significa que hay un efecto sobre otro agente distinto al que ha tomado la decisión de consumo o de inversión, ¿cierto? A eso se le llama externalidad. Esto es como un side effect, pero que en ningún momento se monetiza. ¿Listo? Bueno, entonces, para desarrollar la idea de Romer, vamos a plantear una función de producción donde se suponen que existen externalidades del capital. Es decir, que Y no solamente va a depender del nivel de capital y de L en los que una empresa invierta, sino que también va a depender de K barrita, que es el capital agregado de la economía, ¿cierto? Que es externo a las empresas. ¿Por qué? Porque entre más capital haya acumulado en la economía, más aprendizaje va a haber, más conocimiento. Y ese capital que ya se ha acumulado también les sirve, es de provecho para las empresas, para su propio proceso productivo. ¿Listo? Entonces, claro, con una función de producción así, pues ya solo habrá retornos constantes de los factores. O sea, las empresas habrá retornos constantes a los factores, pero a nivel de empresa, pues, pero a nivel agregado habrá una externalidad, ¿listo? Mejor dicho, hay economías de escala a nivel agregado, en la medida en que entre más capital se acumule, mayor efecto positivo en la función de producción de cada una de las empresas existirá. ¿Listo? Así es este modelo. Aquí no está la solución, aquí está solamente el planteamiento, ¿sí? Porque la idea es esa, o sea, por el momento solamente mirar el planteamiento. ¿Listo? Lo mismo que en el caso de este modelo de las del capital humano de Lucas. Aquí lo que se supone es que además de haber una función de producción, ¿cierto? Que depende del capital y del capital fijo y del capital humano, también hay una función de acumulación del capital humano, ¿sí? Y ese capital humano va a depender del tiempo que se destine a la educación y va a depender de la eficiencia de la educación, ¿sí? Este es como el factor de inversión del capital humano, ¿cierto? Y este es el de depreciación. También el capital humano se deprecia. Y se deprecia porque pues, puede hacer que el conocimiento vaya quedando obsoleto,
que si no se actualiza, pues algunas de las técnicas o habilidades que se requieren en los trabajadores no las posean esos trabajadores y entonces se vayan quedando obsoletos, ¿sí? Entonces, pues así como hay una ecuación de acumulación de capital fijo, también hay una ecuación de acumulación de capital humano, ¿listo? Y entonces tendríamos una función de producción que depende tanto del capital fijo como del capital humano, ¿listo? Bueno, este es el planteamiento del modelo de Lucas, repito, no es la solución. Y lo que tendríamos aquí es que o sea, uno incluso podría expresar esta función de producción diciendo que este H es el capital humano, pero no solo de la empresa en cuestión, sino el capital humano en la sociedad, ¿sí? Entonces, miren cómo pues, se nota la externalidad positiva que genera la producción de capital humano. Y pues como siempre que hay una externalidad, habrá subinversión, en este caso, en capital humano, por lo tanto, subproducción, y la manera de corregirla será, pues, como siempre, bueno, una de las maneras más comunes de corregir una externalidad es a través de subsidios, cuando es positiva, pues, es a través de subsidios. Entonces, aquí aplicaría un subsidio a la acumulación de capital humano. O sea, un planteamiento como estos justificaría la existencia de subsidios al capital humano. ¿Listo? Bueno, entonces acá, y ya pues como algo aparte, un ejercicio aparte, y solo porque lo vamos a necesitar como para los primeros modelos de crecimiento que vamos a hacer en macro avanzada, quiero que hagamos un ejercicio que consista en linealizar una función, una ecuación que esté en diferencias, ¿listo? Esto es lo último que vamos a hacer, pero entonces antes les quiero preguntar si tienen alguna pregunta sobre lo anterior. Recuerden leer las lecturas, tener claro, ¿sí? Lo que ahí está, preguntar si hay algo que no tengan claro para prepararse para el examen, ¿listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces sigamos. Como les decía, este es un último ejercicio que vamos a hacer, no en el marco de un modelo específico, sino como en general. Es para hacer pues como la operación matemática que la vamos a necesitar en otros modelos que hagamos o que vamos a estudiar en el curso. Entonces, para eso voy a necesitar mostrarles otra pantalla. A ver, espérense y verán. Espérense y verán. Ustedes me van a ver ahí conectada 2 veces, ¿cierto? Necesito que por favor miren, no me miren acá, mejor dicho voy a apagar la cámara acá, sino este cuadernito. ¿Sí? ¿Sí lo están viendo? Sí. Bueno, perfecto. Porque ahí ahí voy a trabajar, o sea, lo voy a hacer súper rupestre. Pero es que se me perdió el lapicero. Este no es. Me perdí el lapicero, un segundo. Ya lo encontré. Listo, entonces, espérense, ya lo acomodo. Primero voy a hacer la explicación. Listo, entonces, ¿en qué consiste ese ejercicio? En aprender cómo linealizar una ecuación, ¿sí? Que tenga una forma como esta, ¿sí? Fíjense aquí que tenemos una ecuación en diferencias. Aquí está la variable en diferencias, aquí está en sus niveles, y pues aquí hay otro elemento que no depende de X, ¿listo? Entonces, la idea es que nosotros podemos linealizar, es decir, expresar esta ecuación de tal manera que no quede aquí X puntico, sino la variable en sus niveles, y para ello se utiliza una técnica que se llama el factor de integración.
¿sí? Entonces, en general uno puede decir, o sea, pues ya otros nos hicieron el favor de mostrar que una ecuación que tenga esta forma, ¿sí? Ecuación en diferencias, la variable en diferencias, la variable en sus niveles, y otro elemento que no depende de X, se puede linealizar de esta forma, con un factor de integración, ¿sí? Donde dentro de la integral está el elemento que acompaña a la variable en sus niveles, en este caso AT, ¿cierto? O sea que nosotros podemos expresar esta función de este modo, ¿sí? Entonces, veamos cómo podemos, esa primera parte se las voy a mostrar aquí. Listo, un momentico. Creo que ya. Pasó. Ahora no se está viendo, ¿cierto? No, yo no la, no. No, ese ahorita se estaba viendo y ya no. Un segundito. Ah, ya. Ya, ¿cierto? Ahora sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ustedes me van diciendo si van viendo, lo que yo escribo. ¿Listo? Vamos a ver. Es que me va a quedar un poquito incómodo, pero lo puedo hacer. Listo. Entonces, vamos a mostrar que esa última expresión, que de esa última expresión vamos a llegar a la ecuación 1. ¿Listo? Que derivando el lado izquierdo de esa expresión, ¿sí? Vamos a obtener, esperen si verá, a t de t, vamos a obtener la ecuación 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a derivar con respecto al tiempo esa expresión. ¿Listo? Ustedes lo pueden, yo quiero que ustedes lo vayan haciendo allá también en su cuaderno a medida que yo voy avanzando aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, pues esto es la derivada de un producto. Entonces sería la derivada del primer término por la interna y por el segundo término, ¿cierto? Más el primer término por la derivada del segundo, que la podemos expresar como x punto t. ¿Listo? Entonces, esto le podemos sacar factor común a la t. Fíjense, a la t. Ay, en la grabación esto no les va a quedar, yo creo. Esta parte de acá no va a quedar, pero bueno, yo después trato como de tomarle foto a esta parte de acá. Ustedes por eso les digo que vayan escribiendo, como para que vayan siguiendo la solución. Factor de ATXT más X punto T, ¿cierto? Y según la ecuación 1, ¿esto qué es? Esto que estoy señalando aquí, ¿qué es? Según la ecuación 1. Esto que está entre paréntesis, ¿qué es? Según la ecuación 1. BT. Ajá, BT. Muy bien. Entonces, ¿quién está respondiendo? ¿Mónica? No, María Fernanda. Ah, bueno, María Fernanda. AT por BT, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es ahora integrar a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Entonces, integrando a ambos lados, pues aquí ¿qué tenemos? Tenemos una derivada, ¿cierto? Entonces, al integrar acá, ¿sí? Si integramos a este lado, pues me queda esta misma expresión, porque la integral es la operación contraria, ¿cierto? Entonces me quedaría E a la AT de t de xt igual a la integral
aquí me faltó dt, a la integral de e a la at dt por bt dt. ¿Listo? Entonces miren que es justo lo que está al final de la diapositiva, ¿cierto? Entonces, pues ya sabemos que eso es cierto, ¿cierto? O sea, ya sabemos que podemos expresar esa ecuación 1 o linealizarla como en la última línea de esa ecuación, de esa diapositiva. Ahora vamos a hacer un ejercicio donde aplicamos esto, ¿listo? Y es este ejercicio. Les repito, quiero que lo vayan haciendo conmigo. Entonces, esta ecuación 2 es la ecuación que veíamos en el modelo de Solow, ¿no? Donde el capital, la ecuación de movimiento del capital es igual a la inversión menos la inversión necesaria, ¿cierto? Aquí esa ecuación 2, el primer término es la inversión, el segundo término es la inversión necesaria. Pero entonces lo tenemos en términos de la tasa de crecimiento del capital, ¿no? Por eso es que al lado derecho tenemos K a la beta menos 1 y luego el segundo término sin K, ¿listo? Entonces, esa ecuación 2 representa la tasa de crecimiento del capital. Entonces, a partir de esa tasa de crecimiento del capital, queremos llegar a una expresión, que sea a una expresión para KT, ¿listo? A una expresión para KT. Y pues para eso utilizamos la técnica que hemos aprendido acá, ¿sí? La del factor de integración. Pero claro, para ello tenemos que tener una ecuación así bonita como esta, como la ecuación 1. Y resulta que esta ecuación 2, pues no está como esa ecuación 1 porque aquí K está pues elevado a un exponente, ¿cierto? O sea, podríamos pasar K a este lado y nos quedaría K elevado a un exponente y K aquí, ¿sí? Entonces, entonces no nos queda como esta ecuación. Entonces necesitamos, como esta ecuación 1, necesitamos transformar esta ecuación 2 de tal manera que nos quede una ecuación similar a la ecuación 1, o sea, con esa forma de la ecuación 1, ¿listo? Entonces, pues, dado que acá, pues, esta variable no está en sus niveles, pues, o sea, está con un exponente, se puede hacer un cambio de variable y ese cambio de variable puede ser u igual a la k a la 1 menos beta. ¿Por qué a la k a la 1 menos beta? Porque miren que aquí k está a la beta menos 1. Entonces, hacer esta transformación seguramente nos va a llevar a que en algún momento esto se va a anular o a vir, pues, con U. ¿Listo? Entonces, vamos a partir de ahí, de U, haciendo esa transformación de variable, vamos a partir de U igual a K a la 1 menos beta, ¿cierto? Entonces, como dice ahí en la diapositiva, vamos a tomar logaritmos a ambos lados de la ecuación, tal como hicimos ahora, ¿se acuerdan con Y? Logaritmo de U igual a 1 menos beta por logaritmo de K, ¿cierto? Y entonces ahora dinamizamos o derivamos con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces derivando respecto a T, tendríamos del logaritmo de U, pero entonces lo hacemos como lo hicimos ahora. En vez de hacerlo de una vez del logaritmo de U de T, lo hacemos así. De U, ¿cierto? Igual a 1 menos beta por, y acá lo mismo, derivada del logaritmo de K por dk de K de T. ¿Listo? Y ya habíamos visto allá que esto es 1 sobre U y que esto es U punto, ¿cierto? Y entonces que esto es 1 menos beta, 1 sobre K y esto es K punto. Sí, de una vez podríamos haber puesto U punto sobre U igual a 1 menos beta sobre B por K punto sobre K.
Listo, creo que eso es lo que tenemos ahí, ¿cierto? En la diapositiva. Listo, entonces ahí vamos. Hacemos la página. Ahí vamos. Entonces, ahora lo que hacemos es reemplazar en ese U punto. Espérense, me quedé congelada. Hola, ya. U punto sobre U igual. Listo. Igual a 1 menos beta por K punto sobre K. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar K punto sobre K. U punto sobre U es igual a 1 menos beta y K punto sobre K es la ecuación 2. Entonces 1 menos beta por S por K a la beta menos 1, ¿sí? Menos 1 menos beta otra vez, porque pues el 1 menos beta multiplica los dos términos de K punto sobre K, obviamente, por delta más N más X, ¿es que es? Sí, más X. ¿Listo? Así solito, ¿verdad? Bueno, esto es X, parece una K. Listo, entonces ahora vamos a pasar la U al otro lado. Entonces eso queda U punto igual a 1 menos beta por S de K a la beta menos 1 por U, y acá también U, ¿cierto? 1 menos beta por delta más N más X por U. ¿Listo? Bueno, entonces, y aquí resulta que este U, ¿a qué es que era igual? U. ¿A qué era igual? K a la 1 menos beta. Acá a la 1 menos beta, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo este K a la beta menos 1 se va con este K a la 1 menos beta, obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos y en qué nos quedó esta ecuación? En U punto igual a 1 menos beta por S menos 1 menos beta por delta más N más X por U, ¿vale? Entonces miren que ya, ahora sí ya nos quedó como la ecuación 1, ya nos quedó así con esa misma forma. Si quieren la ponemos incluso más parecido, 1 más 1 menos beta por delta más N más X por U igual a 1 menos beta por S. ¿Listo? Entonces, haciendo ahí la analogía, sería, esta es X punto, ¿cierto? ¿Esta qué es? Esta es X. ¿Y esta qué es? Este y este, ¿qué son? En la ecuación 1. María Fernanda. 1 menos beta por delta más N más X. En la ecuación 1, ¿a qué corresponde? En la primera que hicimos, el ejercicio anterior. Sí, en la ecuación 1. O sea, estamos haciendo la analogía entre esta ecuación de aquí y la ecuación 1, que tienen la misma forma, ¿cierto? AT. Ya, ese sería A, Ah, muy bien. AT, y el otro BT. Y este es BT. ¿Listo? Pero miren que es aún más fácil esta expresión de acá porque aquí A no depende de T y B tampoco, son constantes. Entonces seguro nos va a hacer más fácil la vida eso. ¿Listo? Entonces, pues sigamos. Ya tenemos la ecuación. Entonces ya sabemos que esta ecuación la podemos linealizar usando el factor de integración. Eso es lo que vimos acá, ¿sí? Entonces, ahí, ¿cuál sería el factor de integración? Entonces, usando linealizar, usando factor de integración. ¿Cuál sería el factor de integración aquí?
Entonces sería E a la algo, ¿sí? Por U, ¿cierto? Igual. ¿Qué sería, qué iría acá arriba? De acuerdo a eso. De acuerdo a esto que vimos acá. A esa, 1 menos beta ujú, uno por delta más n más x por dt. por dt, perfecto. ¿Listo? Entonces, bueno, esto sí sabemos que depende del tiempo, pongámosle una vez u sub t, ¿cierto? Igual a la integral de ese factor de integración, nuevamente, 1 menos beta por delta más n más x por dt, ¿listo? Y aquí b, entonces, es 1 menos, 1 menos beta por s dt. Listo. Entonces, ahí tenemos ya la expresión, pero claro, ahora sí la tenemos que resolver, porque la idea es llegar a esa última ecuación de acá, de esta diapositiva que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, la idea es llegar a esa ecuación, ¿listo? Ahí haremos la solución. Entonces, vamos por partes. Vamos a integrar esta expresión, ¿sí? Pero pues podemos expresar incluso este del lado izquierdo, de una vez podemos resolver esta integral porque esto es una constante. Entonces, cuando es una constante, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan? Esta integral sería igual ¿a qué? A esto mismo Por la variable que por t en sería este x. caso. En este caso Por no t. x, sino t, porque estamos, o sea, aquí es dt, ¿no? No de x, sino de t. Muy bien. Entonces sería 1 menos b por delta más n más x por t, ¿sí? Porque se trata de una constante, por u de t. ¿Listo? Bueno. Y entonces integramos esta parte de acá. Entonces, miren que como esto, 1 menos beta por s es una constante, entonces pues de una vez la sacamos de la integral. Sabemos que eso no nos va, o sea, eso no lo vamos a tener que integrar, sino sale de la integral. ¿Listo? 1 menos beta por s. Lo que tenemos que integrar es esto. ¿Y a qué es igual? La integral de esto, ¿a qué es igual? De esta expresión que estoy señalando acá, que sí depende del tiempo. ¿Se acuerdan? Ahí sería, pues, ella misma, ¿cierto? Pero por 1 sobre ¿qué? La interna, ¿cuál sería ahí? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Ahí, ¿cuál es la interna? Entonces, se sabe que es esto mismo, ¿no? Pero entonces en vez de ponerlo integral otra vez, pues ya lo resolvámoslo como hicimos con el lado izquierdo de la ecuación. Delta más n más x, aquí me faltó este paréntesis, por t, ¿cierto? Pero ahí me está faltando algo fundamental en la integral. ¿1 sobre qué? Sobre este término que está aquí, ¿sí? Sobre ese término. Entonces, pues como es 1 sobre ese, pues de una vez pongámoslo acá. 1 menos beta por delta más n más x. ¿Sí? Acuérdense las propiedades de la integral aquí. Entonces, bueno, listo. Entonces, esta sería la integral de esa parte. ¿Qué nos está faltando? Como es una integral indefinida, pues entonces una constante. ¿Sí? Entonces, así va quedando. Miren cómo ya va quedando. Ya estamos resolviéndolo casi todo. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos falta? Vamos a despejar esta expresión. Sí, vamos a despejar a este lado UT. Vamos a dejar UT solito al lado izquierdo. Entonces, este factor va a dividir a este lado. ¿Listo?
Ah, bueno, y ya sabemos que este se va con este de una vez, ¿listo? O sea que, ¿qué me queda acá en este primer término? En este primer término me queda S sobre delta más N más X, ¿sí? Y pues, fíjense que esta expresión, este factor, este exponencial, se iría con este, ¿sí? Que este pasa a dividir acá. Entonces, este primer término me queda solo S sobre delta más N más X, más esta constante sobre este factor, ¿cierto? Entonces, en vez de ponerlo dividiendo, lo podemos poner multiplicando, pero entonces le tenemos que poner el signo negativo, ¿cierto? Y es lo mismo tener la constante sobre esta expresión de acá, que la constante por y ponerle el signo negativo ahí al exponente. ¿Listo? Delta más n más x. T. Entonces miren que ya vamos acá, ¿vale? Ya estamos bien adelantados. Entonces ahora lo que vamos a hacer después de esto es ya es hora de reemplazar U, ¿cierto? ¿A qué dijimos que era igual U? U dijimos que era igual a K a la 1 menos alfa, ¿verdad? Ah, no, 1 menos beta, perdón. U es igual a K a la 1 menos beta. Entonces, pues vamos a reemplazar esto, pero dejemos K solito. Entonces, para poder dejar K solo al lado izquierdo de la ecuación, tendríamos que elevar a la 1 sobre 1 menos beta a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Entonces, ya me quedaría esto igual a KT, ¿cierto? KT igual a, pongámosle el corchete para poder elevarlo, a S sobre delta más N más X, más esa constante, que ahorita tenemos que hallarla, porque pues no podemos dejar eso ahí en términos de un número que ni sabemos qué es, ¿sí? 1 menos beta por delta más N más X por T. Eso elevado a la 1 sobre 1 menos beta. ¿Listo? Bueno, entonces ya casi estamos listos. Ya casi estamos listos. Solo nos falta un par de pasos para que nos quede KT tal y como está ahí en la diapositiva. ¿Sí? Y eso, y lo que o sea, para poder hallar esa constante, para sacárnoslas de encima, entonces para hallar esta constante, evaluamos KT en T igual a 0. ¿Listo? Esa será como la técnica que vamos a usar para deshacernos de esa constante. ¿Listo? Entonces, K0 a qué es igual. ¿Sí? Entonces, tomamos esta función y la evaluamos en K0. Entonces, eso sería igual a S sobre delta más N más X más, entonces fíjense que acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos esa constante multiplicada por esta exponencial que está multiplicada por t. Y si esto está multiplicado por t que es igual a 0, entonces ¿a qué se vuelve igual esta expresión? Díganme ustedes. Si t es igual a 0, esta expresión ¿a qué es igual? A 1. A 1, ¿cierto? Así que acá abajo solo me queda... Sí, muy bien, Alejandro. Alejandro, ¿cierto? No. ¿Quién? Freddy, profe, Freddy. Freddy. Ah, bueno, no, todavía no les reconozco tanto las voces. Uno se vuelve especialista en reconocer voces, pero cuando hace muchas clases virtuales y pues obviamente ya en presencial, pues a la siguiente clase ya sabe quién es quién. Bueno, entonces tenemos esto, ¿verdad? Entonces ya podemos despejar de esta expresión la constante, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pues primero tenemos que salir de este exponente, ¿cierto? Y entonces vamos a elevar a ambos lados de la ecuación, ambos lados de la ecuación lo vamos a elevar a la 1 menos beta, ¿cierto? Entonces K0
es igual, y si elevamos este lado a la 1 menos beta, pues esto se hace 1, así que nos queda sin exponente. ¿Listo? Entonces, entonces quiere decir que esa constante es igual, pero espérense que aquí era 1 menos beta, ¿cierto? Esa constante es igual acá a la 1 menos, K0 a la 1 menos beta, menos S más delta más N más X. Y miren que ya, o sea, ya podemos reemplazar acá arriba esta constante. Y nos queda justo lo que está en la última diapositiva, ¿sí? O sea, nos queda que KT es igual a S sobre delta más N más X más, entonces pongámosle otro paréntesis a la constante porque es toda esa la que está multiplicada por este factor, ¿sí? K0 a la 1 menos beta menos S sobre delta más N más X por E a la menos 1 menos beta por delta más N más X por T. Todo eso a la 1 sobre 1 menos beta, que es justo lo que tenemos ahí. 1 menos beta. ¿Listo? Que es justo lo que tenemos en la diapositiva al final. Bueno, listo. Entonces, esa fue la solución. Y este fue solo un ejemplo. En los ejercicios, en el ejercicio que les puse en el INTU, les puse un ejemplo mucho más sencillo, ¿no? Pero pues que llegan a lo mismo. Esperen si verán, yo se los muestro. A ver si lo tengo acá. INTU. Creo que ya lo tenía abierto. Ejercicio, sí, ya lo tenía abierto acá. Muestro. Entonces, miren acá, está este ejercicio, pues que está mucho más sencillo. De una vez está la ecuación en la forma bonita, la variable en sus niveles, la variable en diferencias en sus niveles, igual a una constante, y este elemento también es constante. Entonces, pues hacen el ejercicio. Aquí, pues, digamos que este que acabamos de hacer así de largo, pues tiene una aplicación, que es la del modelo de Solu. Ahí hallamos una expresión para KT. ¿Listo? En cambio, este es meramente, este del punto 2, que les estoy mostrando, es meramente para ejercitarse. ¿Listo? Y bueno, o sea, son solo 6 ejercicios, pero como que cubren todos los temas. Estos dos primeros son sobre crecimiento. Acá están como el del la primera parte de la clase de ayer, la segunda parte de la clase de ayer. Esto es también de la primera parte, estos dos. ¿Listo? Entonces, pues, ustedes podrían hacer más, pero pues la idea es que tengan claros los conceptos, ¿listo? Que sepan hacer los ejercicios y con eso quedarían ya bien preparados. Bueno, entonces, pues, prefiero como no mandarles más información, sino que más bien lo que hay lo estudien bien, ¿sí? Porque pues es preferible. Sí, espérense, me salgo de aquí. La necesitamos ya más. Entonces, bueno, adelante. Ustedes me dirán también si en la semana si tienen alguna pregunta. Yo pues la próxima semana sí voy a estar en la universidad todos los días. Esta semana trabajé todos los días en la casa. Pero ya de aquí en adelante pues ya va a ser todos los días en la universidad. Entonces ahí me podrán encontrar. También pues tengan en cuenta que todas las cuestiones administrativas traten de tenerlas listas, estar pendiente pues como de la matrícula, bueno, de todo, ¿vale? Entonces voy a parar aquí la grabación.